¿Alguna vez has sentido que alguien te observa cuando estás en el bosque? Dicen que la peor pesadilla es aquella que se vuelve real. En las tinieblas de la Edad Media, cuando la peste y la guerra devoraban pueblos enteros, el miedo era un lenguaje universal. No había rincón de Europa en el que el campesino, el noble o el sacerdote no hablaran en susurros del mismo enemigo, el diablo. Un ser que, según los cronistas, no dormía, no descansaba y extendía sus garras sobre los débiles y los desesperados. Las aldeas estaban marcadas por el hambre, la enfermedad y la injusticia. En esos vacíos, donde la iglesia no llegaba y los reyes olvidaban, crecían rumores de pactos. Mujeres solas, viudas, parteras o curanderas eran señaladas como aliadas del mal. Bastaba un accidente, una cosecha perdida o la muerte de un niño para que el dedo acusador señalara a la bruja. Pero lo que más aterraba a la cristiandad medieval no era la brujería aislada. Era la idea de que estas mujeres, y algunos hombres también, no actuaban solos, que se reunían en secreto en bosques apartados y montañas malditas para participar en un rito colectivo, el Sabbat Negro. El Sabbat era descrito como una misa invertida, una burla sacrílega de la fe. No era solo superstición. Crónicas inquisitoriales de Francia, Alemania, España e Italia repetían la misma historia: una reunión nocturna, un viaje sobrenatural, un aquelarre que terminaba con la presencia del mismísimo Satanás. Los inquisidores decían que las brujas eran arrastradas hacia esos encuentros por un juramento de sangre, y en esas páginas escritas con odio y miedo quedó grabado para siempre el eco de la herejía. El diablo no era una metáfora. Para aquellos hombres era real, tan real como el fuego que consumía a los condenados en la hoguera. Y en cada rincón oscuro, en cada crujido de madera en la noche, la gente creía escuchar el llamado en Sabbat. Si había algo que obsesionaba a los inquisidores, era la idea del pacto demoníaco. Según ellos, ninguna bruja nacía siéndolo. Se convertía en tal el día en que aceptaba entregar su alma al diablo. Los textos describen con minuciosidad el ritual. Primero, el iniciado debía renunciar a Dios, a Cristo y a la Virgen, no con palabras vagas, sino con juramentos solemnes, pronunciados en la oscuridad de la noche. Después venía el momento crucial: la firma del contrato, pero no se usaba tinta ni pergamino común. Se decía que se escribía con sangre propia, a veces sobre la piel de un animal sacrificado, otras en libros prohibidos. El pacto no terminaba ahí. El diablo, disfrazado como un caballero vestido de negro, o en su forma más conocida de macho cabrío, marcaba a la bruja. Esa marca, un lunar, una cicatriz, una mancha extraña en la piel, era llamada el sello del demonio. Los inquisidores buscaban estas marcas con agujas, convencidos de que eran la prueba irrefutable de la alianza satánica. A cambio, el diablo ofrecía dones. Algunos recibían el poder de curar enfermedades, otros la capacidad de provocar tormentas o maldecir a sus enemigos. Pero el precio siempre era el mismo: la obediencia eterna. Los testimonios, recogidos bajo tortura, hablaban de promesas de riquezas, amantes irresistibles o venganza contra los opresores. Sin embargo, también revelaban un trasfondo más oscuro. Muchas de estas supuestas confesiones eran producto del dolor insoportable, del miedo a la hoguera
o de delirios provocados por semanas de encierro y tormento. Y aún así, en la mentalidad medieval, el pacto era real. Una transacción entre carne y espíritu, firmada con sangre y sellada con fuego. El alma se convertía en moneda de cambio, y lo que el diablo compraba no era oro ni poder, sino la condena eterna. Si algo alimentaba el terror colectivo sobre las brujas, era la creencia en sus viajes nocturnos. Los campesinos aseguraban que cuando la luna estaba en lo alto y el viento gemía entre los árboles, las brujas abandonaban sus hogares para volar hacia los sabbats. El instrumento más temido era la escoba, no un simple objeto de limpieza, sino un vehículo de magia profana. Se decía que las brujas la ungían con ungüentos elaborados con hierbas alucinógenas, grasa animal e incluso restos humanos. Después montaban sobre ella y en cuestión de segundos sus cuerpos eran arrebatados por el aire. Los testimonios hablaban de figuras que surcaban el cielo en plena noche, sombras que cruzaban sobre los tejados, acompañadas de risas macabras. Otros afirmaban que las brujas no volaban físicamente, sino en espíritu, dejando atrás sus cuerpos inmóviles, como cadáveres dormidos, mientras sus almas viajaban hacia montañas lejanas y bosques prohibidos. Los inquisidores temblaban ante esa idea, porque si las brujas podían volar, podían reunirse en cualquier rincón de la tierra sin ser vistas, burlando el poder de la Iglesia y del rey. En los juicios se repetía la misma historia. Las brujas decían haber recorrido distancias imposibles en una sola noche. Aseguraban que eran arrastradas por demonios en forma de lobos, cuervos o caballos negros. Al llegar al destino, siempre era el mismo escenario: un claro en el bosque, una montaña desolada o una ruina abandonada, donde aguardaba la asamblea infernal. Ese viaje no era solo físico, era un rito de iniciación, una ruptura con el mundo humano, una entrega absoluta a lo prohibido. Y cada vez que alguien en un pueblo decía haber visto una sombra cruzando el cielo nocturno, el rumor del sabbat se hacía más fuerte. La oscuridad se convertía en aliada y la noche en el reino de las brujas. En el corazón del sabbat se encontraba aquello que más horrorizaba a los cristianos medievales: el banquete prohibido. No era un festín común, sino la parodia blasfema de la última cena. Las brujas, según los inquisidores, se sentaban en torno a largas mesas en bosques o ruinas, iluminadas por antorchas y hogueras. Allí comenzaba una celebración que combinaba el exceso con lo profano. La comida era grotesca. En lugar de pan y vino consagrados, se decía que devoraban carnes crudas, restos de animales sacrificados e incluso, en los relatos más oscuros, la carne de niños robados. El vino era reemplazado por brebajes espesos, mezclados con sangre y hierbas. El banquete no terminaba en la mesa. Tras la comida comenzaban los bailes macabros, círculos de mujeres y hombres desnudos, girando frenéticamente al ritmo de tambores invisibles, mientras invocaban el nombre del diablo. El aire se llenaba de gritos, cánticos y carcajadas que, según los aldeanos, podían escucharse a kilómetros de distancia. Y entonces, cuando el clamor alcanzaba su punto más alto,
el amo del Sabbat aparecía. Algunos lo veían como un caballero vestido de negro, con rostro oculto. Otros lo describían como un macho cabrío gigantesco, con ojos llameantes y voz profunda que hacía temblar la tierra. Ante él, las brujas se inclinaban y lo adoraban. Besaban sus pezuñas, juraban obediencia eterna y recibían órdenes que debían cumplir en el mundo de los hombres. El Sabbat no era solo una fiesta, era un pacto colectivo, un recordatorio de que el diablo no buscaba almas aisladas, sino comunidades enteras dispuestas a arrodillarse ante él. Y mientras las hogueras brillaban en la lejanía, los aldeanos juraban haber visto figuras bailando en círculos, perdiéndose en la oscuridad hasta el amanecer. El diablo no regalaba nada. Cada don entregado en el Sabbat tenía un costo oculto, y tarde o temprano las brujas lo pagaban. Algunas recibían riquezas. Se contaban historias de campesinas pobres que tras el pacto encontraban monedas de oro en sus casas o joyas ocultas bajo la tierra. Pero esas riquezas se desvanecían con el tiempo, dejando solo hambre y miseria. Otras buscaban venganza. Mujeres humilladas por señores feudales o curas crueles pedían al demonio el poder de devolver el dolor. Y de repente, plagas, tormentas o accidentes inexplicables caían sobre los enemigos señalados. Pero cada venganza traía consigo una condena mayor, porque el pueblo no tardaba en sospechar. También había quienes deseaban el amor prohibido. Según los relatos inquisitoriales, el diablo ofrecía amantes irresistibles, hombres o mujeres de belleza sobrenatural, que se entregaban en la penumbra de los bosques. Pero estos encuentros siempre dejaban cicatrices, marcas en el cuerpo y en la mente que nunca desaparecían. Y cuando llegaba el momento de pagar, el precio era aterrador. Los inquisidores decían que las brujas, al final de su vida, eran reclamadas por el diablo. No podían confesar ni arrepentirse. Morían entre convulsiones, viendo sombras que los demás no veían, escuchando voces que los demás no escuchaban. Los juicios estaban llenos de estos testimonios, historias de mujeres que aseguraban haber sentido las garras del demonio, arrancándoles el alma en el último aliento. Para los cronistas, no eran delirios, eran pruebas del poder del pacto. Y así el mito del Sabbat se convirtió también en una advertencia. El poder podía ser tentador, pero siempre exigía un precio pagado con dolor, con fuego y con eternidad. El poder del Sabbat no podía permanecer oculto para siempre. La iglesia y los señores feudales, aterrados por los rumores, desataron una de las causas más sangrientas de la historia, la persecución de las brujas. Los inquisidores recorrían aldeas con sus libros, sus cruces y sus cadenas. Bastaba una acusación, una palabra dicha en un momento de ira, para que una mujer fuera arrastrada de su casa. Nadie estaba a salvo: parteras, viudas, campesinas. Incluso niñas eran llevadas a las mazmorras bajo sospecha de haber danzado en el Sabbat. Las torturas eran el medio preferido para arrancar confesiones. El potro estiraba los huesos hasta quebrarlos. El agua era vertida hasta que los pulmones parecían explotar. Las agujas se hundían en la carne, buscando el sello del demonio. Y entre gritos y lágrimas, muchas confesaban lo que los inquisidores querían escuchar:
que habían volado en escoba, que habían besado las patas del macho cabrío, que habían jurado lealtad eterna al diablo. El destino final era casi siempre el mismo: la hoguera. En plazas abarrotadas, los condenados eran atados a estacas, mientras el fuego ascendía, devorando carne y alma. Para el pueblo era un espectáculo, para la iglesia una purificación, pero para las víctimas era el precio de haber sido señaladas por el miedo colectivo. Se estima que decenas de miles de personas fueron ejecutadas en Europa bajo estas acusaciones. La mayoría eran inocentes. El Sabbat, más que un rito demoníaco, se convirtió en un arma de control, una justificación para el terror y la obediencia ciega. Y aún así, el mito sobrevivió a las llamas, porque aunque los cuerpos ardían, la idea del Sabbat seguía rondando en cada aldea, en cada bosque oscuro y en cada sombra que se alargaba con la caída de la noche. El fuego se apagó hace siglos. Las hogueras se consumieron. Los inquisidores murieron. Y los pueblos olvidaron los nombres de aquellas mujeres condenadas. Pero la sombra del Sabbat negro nunca desapareció del todo. El mito sobrevivió en los susurros de las aldeas, en los cantos populares, en los cuentos que las madres narraban para asustar a los niños. Cada bosque oscuro, cada ruina abandonada y cada noche sin luna parecía esconder el eco de aquellos banquetes prohibidos. Hoy los historiadores saben que muchas confesiones fueron arrancadas bajo tortura, que miles de inocentes murieron acusados de crímenes imposibles. Pero también saben que el miedo colectivo es capaz de moldear realidades. Y para el hombre medieval, el diablo era tan real como la peste o la guerra. El Sabbat fue más que un ritual inventado. Fue un espejo de los miedos más profundos. El miedo a la mujer libre, al conocimiento prohibido, a la rebeldía contra el poder establecido. Y en ese espejo, la figura del diablo se convirtió en símbolo de todo lo que la iglesia y los reinos querían erradicar. Pero el tiempo no borró la fascinación. El Sabbat reaparece en libros, en pinturas, en leyendas que aún hoy recorren Europa. Y cada vez que alguien habla de brujas reunidas en lo profundo del bosque, el legado del Sabbat negro vuelve a respirar. Porque en lo más oscuro de la noche, en los rincones olvidados por la luz, siempre queda la posibilidad de que el diablo siga esperando a que alguien, desesperado o ambicioso, se atreva a susurrar su nombre. Y así, entre hogueras y sombras, terminó una de las leyendas más oscuras de la Edad Media, pero su eco nunca murió. El Sabbat negro sigue vivo en la memoria, en la cultura y en los miedos que arrastramos hasta hoy. Si quieres seguir explorando los secretos más ocultos y perturbadores de la historia, suscríbete a Pasado Brutal, porque aquí el pasado nunca descansa.